Esa noche, mientras mi hijo gritaba, «¡Vete, mamá! Mi novia no te quiere aquí», frente a 200 invitados, entendí que hay palabras que no se olvidan nunca, ni se perdonan. Me llamo Verónica, tengo 57 años, y esta es la historia de cómo una boda destruyó una familia, pero también me salvó la vida. Era el día más esperado. Habíamos planeado todo durante meses. El jardín de la hacienda lleno de flores blancas, el mariachi que tocaba desde el atardecer, las mesas con manteles de lino que yo misma bordé durante las noches de insomnio. Todo perfecto. Mi hijo Andrés se casaba con Lucía, esa muchacha de ojos claros y sonrisa fría que apareció hace 2 años y lo cambió todo. Yo llevaba el vestido azul rey que mi madre usó en mi propia boda. Me peiné con un chongo elegante. Quería verme bien, digna, como corresponde a la madre del novio. Cuando llegué al salón de recepciones, Lucía me vio. No dijo nada. Solo le susurró algo al oído de Andrés. Él caminó hacia mí, con pasos rápidos, la mandíbula tensa. Lo conocía. Era la misma mirada que tenía cuando era niño, y sabía que había hecho algo malo, pero no quería admitirlo. «Mamá», comenzó, bajando la voz, «Lucía dice que tu vestido le quita protagonismo, que el azul es muy llamativo». Sentí un golpe en el pecho, pero respiré hondo. «Está bien, hijo. Me cambio si quieres. Traje otro vestido en el coche». «No, mamá». Su voz se volvió dura. «Es mejor que te vayas». «¿Qué?» «Lucía está muy nerviosa. Dice que tu presencia la pone tensa, que siempre la has juzgado». El salón estaba lleno. La música sonaba. Los invitados conversaban, ajenos a lo que estaba pasando a 3 metros de la mesa principal. «Andrés, soy tu madre. Organicé esta boda. Pagué la mitad de todo esto». «¿Y por eso te crees con derecho a arruinarle el día a mi esposa?», gritó. El salón se quedó en silencio. Todas las miradas cayeron sobre nosotros. Entonces lo dijo, alto, claro, frente a todos. «Vete, mamá. Mi novia no te quiere aquí». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No lloré, no grité, solo asentí con la cabeza, tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo, nadie me siguió. Subí a mi coche y manejé de regreso a la hacienda. Las llaves colgaban de mi cuello, como siempre. Esas llaves que mi padre me dejó antes de morir, junto con la tierra, la casa, el legado de 4 generaciones. Las mismas llaves que Andrés quería desde que se comprometió con Lucía. Llegué a casa. Me quité el vestido azul, lo doblé con cuidado y lo guardé en el closet. Esa noche no dormí, pero al día siguiente, cuando el teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla, supe que todo estaba a punto de cambiar. Respiré hondo y contesté. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. ¿Mamá? Su voz sonaba cansada al teléfono. ¿Puedes venir a la hacienda? Necesitamos hablar. Colgué sin responder. Me senté en la cocina con una taza de café. El mismo café de olla que le hacía a Andrés cuando era niño y se despertaba temprano para ayudarme con los caballos. Porque así era antes. Antes de Lucía, mi hijo y yo éramos un equipo. Después de que su padre murió hace 15 años, quedamos solo nosotros 2 y la hacienda. Aprendimos a sobrevivir juntos. Andrés tenía 12 años cuando enviudé. Era un niño callado, de manos grandes y ojos tristes, que intentaba ser fuerte para mí. «Mamá, yo puedo arreglar la cerca», me decía, cargando herramientas más pesadas que él. «No, mi amor, todavía eres un niño». «Ya no, mamá. Ahora soy el hombre de la casa». Y lo intentó. Dios sabe que lo intentó. Crecimos juntos en esta tierra. Él aprendió a ordenar vacas, a reparar tractores, a negociar con los proveedores cuando yo no tenía fuerzas para hacerlo. Me abrazaba cuando lloraba en las noches, cuando extrañaba tanto a su padre que sentía que no podía respirar. «Todo va a estar bien, mamá, te lo prometo». Y cumplió su promesa. Se hizo hombre aquí, entre estos muros de adobe, bajo estos árboles de mezquite que plantó mi abuelo. Cuando terminó la universidad en la ciudad, regresó. «Mamá, mi lugar es aquí, contigo, en la hacienda». Me hizo tan feliz escuchar eso. Trabajábamos lado a lado. Yo llevaba las cuentas, él se encargaba del ganado. Por las tardes nos sentábamos en el portal a ver el atardecer con café y pan dulce. ¿Sabes, mamá? Algún día mis hijos van a crecer aquí, como yo. Van a correr por estos mismos patios.
Van a aprender a montar en los mismos caballos. Ojalá, mi amor. Ojalá encuentres una mujer que ame esta tierra tanto como nosotros. Él sonreía. La voy a encontrar. Te lo prometo. Pero no fue así. Conoció a Lucía en un bar de la ciudad durante una reunión de negocios. Era administradora de empresas, exitosa, moderna. Usaba tacones altos y perfumes caros. Hablaba de inversiones y rendimientos. La primera vez que la trajo a la hacienda, vi su cara de decepción. ¿Aquí vives?, preguntó, mirando las paredes antiguas, los muebles de madera oscura, las fotografías en blanco y negro de mis abuelos. Aquí vivimos, corrigió Andrés. Es hermoso, ¿verdad? Lucía sonrió. Pero sus ojos decían otra cosa. Desde ese día, todo cambió. Andrés empezó a llegar tarde a casa. Dejó de sentarse conmigo en el portal. Hablaba de vender ganado, de modernizar, de convertir la hacienda en un salón de eventos. Mamá, Lucía tiene buenas ideas. Podríamos ganar mucho dinero. Esta no es una empresa, Andrés. Es nuestro hogar. Es las dos cosas, mamá. Y hay que ser realistas. Esa palabra, realistas, nunca la había usado antes. Las llaves de la hacienda colgaban de mi cuello. Las mismas que mi padre me entregó antes de morir, con lágrimas en los ojos. Verónica, esta tierra es tu herencia. No dejes que nadie te la quite, ni siquiera tu hijo. En ese momento no entendí por qué lo dijo. Ahora sí. El teléfono volvió a sonar. Era Andrés otra vez. Esta vez, contesté. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Mamá, por favor. Necesito las llaves de la hacienda. Su voz sonaba diferente, más fría, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. ¿Para qué las necesitas, Andrés? Silencio del otro lado de la línea. Escuché voces de fondo, una voz de mujer. Lucía. Lucía y yo queremos hacer algunos cambios. Ya sabes, modernizar un poco. Tal vez remodelar la sala principal, cambiar los muebles viejos. Esos muebles viejos los hizo tu bisabuelo con sus propias manos. Mamá, por favor, no empieces. Ayer ya fue suficiente drama. ¿Drama? Sentí cómo mi voz se quebraba. ¿Me corriste de tu boda y yo fui la del drama? Tú decidiste ponerte ese vestido sabiendo que... Andrés, era el vestido de tu abuela. El mismo que usó cuando se casó con tu abuelo, en esa misma hacienda que ahora quieres remodelar. Otro silencio, más largo, más pesado. Mamá, las cosas cambian. Las tradiciones cambian. Lucía tiene razón. No podemos vivir en el pasado. Lucía tiene razón. Esas 3 palabras que empezaron a definir a mi hijo desde que la conoció. ¿Cuándo vas a regresar a casa?, pregunté, intentando cambiar de tema. Ese es el punto, mamá. Lucía y yo ya no vamos a vivir ahí. Nos vamos a quedar en el departamento de la ciudad. Es más práctico para su trabajo. Sentí como si alguien me hubiera quitado el aire de los pulmones. Pero dijiste que ibas a criar a tus hijos aquí, que esta era tu casa. Y lo es, pero también necesito construir mi propia vida. Con mi esposa. Mi esposa. Ya no decía su nombre con cariño, lo decía como quien firma un contrato. Entonces, ¿para qué necesitas las llaves? Porque legalmente también es mi casa, mamá. Mi padre me la dejó en el testamento. 50% para ti, 50% para mí. Ahí estaba, la verdad, la fractura. Su padre sí le había dejado la mitad de la propiedad, pero las llaves, el control, la administración, eso me lo dejó a mí. Con una cláusula específica, Verónica decidirá el futuro de la hacienda mientras tenga vida y capacidad mental. Andrés recibirá su parte solo cuando ella así lo determine. Mi esposo me conocía. Sabía que yo nunca vendería. Sabía que protegería esta tierra incluso de nuestro propio hijo si era necesario. Las llaves se quedan conmigo, Andrés. Mamá, no seas infantil. Solo queremos hacer algunos arreglos. Tal vez rentar la hacienda para eventos, bodas, 15 años. ¿Podríamos generar ingresos extra? ¿Convertir nuestra casa en un negocio? Es una oportunidad. Lucía ya habló con un arquitecto. Podríamos ampliar el jardín, construir una terraza nueva, poner un salón con aire acondicionado. No, 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 Andrés. Esta casa no está en venta, no está disponible, no es un proyecto, pero es mía también. Ese grito, ese tono, era la voz de un extraño.
Tu padre te dejó esta tierra para que la protegieras, no para que la explotaras. Mi padre está muerto, mamá. Lleva 15 años muerto, y tú sigues viviendo como si fuera a regresar mañana. Me quedé callada. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Perdón, mamá. No quise. Sí quisiste. Mi voz salió tranquila, demasiado tranquila. Y está bien. Tienes razón. Tu padre está muerto. Y yo he vivido todos estos años cuidando lo que él amaba, lo que construyó, lo que soñó para ti. Mamá, pero tal vez estás en lo correcto. Tal vez es hora de que cada quien viva su propia vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que las llaves se quedan conmigo, que la hacienda sigue siendo mi responsabilidad y que ustedes pueden construir la vida que quieran, en otro lugar. ¿Nos estás corriendo? No, les estoy dando lo que pidieron, su espacio, su independencia, su propia vida. Escuché cómo Lucía hablaba de fondo, apremiante, molesta. Andrés le contestaba en voz baja. Mamá, Lucía dice que estás siendo egoísta, que te aferras a cosas materiales, que... Andrés, lo interrumpí. Ayer, cuando me gritaste frente a todos esos invitados, cuando me pediste que me fuera de tu boda, había una señora sentada cerca de mí. No la conocía, pero antes de que yo saliera del salón, me tomó de la mano y me dijo algo. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Me dijo. Señora, cuando un hijo escoge entre su madre y su esposa, ya hizo su elección. Y usted debe respetar esa elección, pero también respetarse a sí misma. Mamá, no es una competencia entre tú y Lucía. No, mi amor, no lo es, porque en una competencia ambas partes quieren ganar. Y yo ya no quiero competir, solo quiero paz. ¿Y las llaves? Toqué el collar donde colgaban, frías, pesadas, llenas de historia. Las llaves se quedan donde siempre han estado, conmigo, hasta que llegue el momento correcto de entregarlas. ¿Y cuándo será ese momento? Cuando tengas un corazón que las merezca. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en la cocina durante horas. El café se enfrió en la taza. Las sombras de la tarde empezaron a llenar la casa. Caminé por los pasillos vacíos. Toqué las paredes de adobe. Miré las fotografías antiguas. Mi padre con su sombrero de charro. Mi madre con su rebozo de seda. Andrés de niño montando su primer caballo. En el estudio de mi esposo, sobre el escritorio de madera, estaba la última carta que me escribió antes de morir. La leí tantas veces que me la sabía de memoria. Verónica, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte sola con tanta responsabilidad. Cuida la tierra, cuida a nuestro hijo, pero sobre todo, cuídate a ti. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres, la mujer más fuerte que he conocido. Te amo, siempre. Esa noche, por primera vez en 15 años, no lloré por mi esposo muerto. Lloré por mi hijo vivo, porque hay dolores que son peores que la muerte, como ver a alguien que amas convertirse en alguien que no reconoces. Las llaves colgaban de mi cuello, y yo sabía que pronto iba a tener que usarlas de una manera que nunca imaginé. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame qué decidiste. A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. Pasaron 3 días sin que Andrés me llamara. 3 días en los que desperté esperando ver su camioneta subiendo por el camino de tierra. 3 días en los que preparé café de más, por si acaso llegaba. 3 días en los que me sorprendí mirando el teléfono cada media hora. Al 4.º día, decidí que el orgullo no valía más que mi hijo. Le marqué. «¿Mamá? Andrés». Mi voz tembló. «¿Podemos hablar?» Silencio. Escuché que le decía algo a alguien más. A ella. «Claro, mamá. Dime. No por teléfono. Ven a casa. Los invito a cenar. A ti y a Lucía. Quiero que empecemos de nuevo». Más silencio. Voces de fondo. Una discusión susurrada. Lucía dice que no sé si es buena idea. Tragué el nudo en mi garganta. «Por favor, hijo, déjame hacer esto bien. Déjame conocerla mejor. Tal vez yo no he sido justa con ella». Las palabras me quemaban la boca, porque no las sentía, pero las necesitaba decir. «¿En serio, mamá? En serio. Vengan mañana, haré mole, el que te gusta. Y arroz con leche de postre». Escuché cómo su voz se suavizaba. Mi niño todavía estaba ahí,
en algún lugar bajo todas esas capas nuevas. Está bien, vamos mañana, como a las 7. Perfecto, los espero. Colgué y me quedé mirando la cocina, la estufa vieja de hierro donde mi madre me enseñó a cocinar, las ollas de barro que heredé de mi abuela, los azulejos pintados a mano que trajimos de Puebla cuando nos casamos. ¿De verdad estaba dispuesta a ceder? ¿A negociar mi paz por su presencia? Sí, lo estaba, porque eso hacen las madres. Nos doblamos, nos quebramos, pero no nos soltamos. Pasé todo el día siguiente preparando la cena. Molí el chile con mis propias manos, cocí el pollo a fuego lento, preparé la mesa del comedor con el mantel bordado, las velas de cera, los platos de talavera que solo usábamos en ocasiones especiales. Me puse un vestido sencillo, beige, discreto, nada que pudiera quitarle protagonismo a nadie. Me recogí el cabello. Me puse los aretes de perla que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario. Las llaves colgaban de mi cuello, ocultas bajo el vestido. A las 7:15 llegaron. Cuando vi la camioneta de Andrés estacionarse frente a la casa, mi corazón se aceleró como si fuera una niña esperando a su padre. Qué patético, pensé. Pero no pude evitarlo. Salí a recibirlos. Andrés bajó primero. Llevaba una camisa blanca, jeans oscuros, su cabello peinado con gel. Se veía guapo, se veía distinto, como un actor interpretando el papel de mi hijo. Lucía bajó después, vestido ajustado color vino, tacones altos, cabello lacio y perfecto, maquillaje impecable. Cargaba una bolsa de diseñador en un brazo y su teléfono en la mano. «Buenas noches, Verónica», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lucía, qué gusto que hayan venido. Pasen, por favor». Andrés me dio un beso en la mejilla. Rápido, obligado. «Huele rico, mamá. Es tu favorito. Mole poblano». Entraron a la casa. Lucía miró alrededor con esa expresión que ya conocía. Evaluación. Como si estuviera calculando cuánto valía cada mueble, cada cuadro, cada pedazo de historia. «¡Qué pintoresco!», dijo finalmente. «La casa tiene 120 años», expliqué, cerrando la puerta. «La construyó mi bisabuelo cuando compró estas tierras». «¡Wow! Definitivamente tiene carácter». Se sentaron en la sala mientras yo terminaba de servir. Desde la cocina los escuchaba hablar en voz baja. Risas nerviosas, silencios incómodos. Cuando regresé con la jarra de agua de Jamaica, Lucía estaba tomando fotos de la sala con su teléfono. «¿Te gusta la decoración?», pregunté, intentando sonar amable. «Oh, sí, es muy auténtica. Solo le tomaba unas fotos para enviárselas a mi prima. Le encanta el estilo vintage. Vintage. Como si mi vida fuera una tendencia de Pinterest. La cena está lista. Pasen al comedor». Nos sentamos en la mesa larga de madera. Andrés en su lugar de siempre, a mi derecha. Lucía frente a él. Serví los platos con cuidado, asegurándome de que todo se viera perfecto. «Provecho», dije, sentándome. Andrés probó el mole, cerró los ojos. «Dios, mamá, nadie hace mole como tú». Sonreí. Por primera vez en días, algo se sintió normal. «Me alegra que te guste, mi amor». Lucía probó un bocado pequeño, masticó lentamente, dejó el tenedor en el plato. «Está bueno, aunque yo no puedo comer mucho picante. Me irrita el estómago». «No tiene tanto picante», dije. «Pero puedo traerte otra cosa si...» No. «Está bien, comeré lo que pueda». Silencio. El reloj de pared marcaba cada segundo con un tic-tac que nunca antes había notado. «Bueno», dije finalmente, «quería que vinieran porque quiero disculparme». Andrés levantó la vista. Lucía también. «Fui injusta. Con ustedes dos, con su boda, con todo». Las palabras me salían mecánicas, ensayadas. Esta es su vida, su matrimonio, y yo debo aprender a respetar eso. Lucía sonrió. Por primera vez, una sonrisa genuina. «Gracias, Verónica. Eso significa mucho para mí, para nosotros». Andrés me tomó la mano. «Mamá, yo también me pasé. No debí gritarte, y mucho menos frente a todos. Ya pasó, hijo. Lo importante es seguir adelante». «Exacto», intervino Lucía. «Seguir adelante. Nuevos comienzos. Brindamos con agua de Jamaica, como una familia normal, como si nada hubiera pasado». Después de la cena, mientras servía el arroz con leche, Lucía se levantó. «¿Me disculpan? Necesito ir al baño». «Claro».
Es la segunda puerta a la izquierda. Se fue. Andrés y yo nos quedamos solos. Mamá, gracias por hacer esto. Sé que no fue fácil. Nada es fácil cuando se trata de ti, mi amor, pero siempre vale la pena. Él sonrió. Mi niño, todavía ahí. Lucía es una buena mujer, mamá. Solo necesitan conocerse mejor. Lo sé, y voy a intentarlo, de verdad. Hablamos un rato más. Me contó sobre su luna de miel en Cancún, sobre los planes para el departamento, sobre un trabajo nuevo que Lucía consiguió en una empresa transnacional. Todo sonaba perfecto, demasiado perfecto. Lucía tardaba en regresar. ¿Está bien tu esposa?, pregunté. Debe estar retocándose el maquillaje. Ya sabes cómo son las mujeres. Me levanté. Voy a ver si necesita algo. Caminé por el pasillo. La puerta del baño estaba abierta. Vacío. Lucía, silencio. Seguí caminando. Pasé frente al estudio de mi esposo. La puerta estaba entreabierta. La empujé. Lucía estaba dentro, de espaldas a mí, con su teléfono en alto. Estaba tomando fotos. Del escritorio. De las gavetas. De los documentos que estaban sobre la mesa. ¿Lucía? Se dio vuelta sobresaltada. Su cara se puso pálida por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. «Ay, Verónica, me asustaste». Se rió, nerviosa. «Perdón, es que vi este cuarto y me pareció tan interesante. Todas estas cosas antiguas. ¿Es el estudio de tu esposo?» Era. «Claro, perdón». Guardó el teléfono en su bolsa. «Tiene cosas muy bonitas. Yo amo lo vintage». Ahí estaba esa palabra otra vez. «Este cuarto está cerrado normalmente». La puerta estaba abierta. Pensé que podía pasar. «Perdón, sí. No te preocupes. Vamos con Andrés». Regresamos al comedor. Lucía se sentó como si nada, sonriente, relajada. Pero yo no. Terminamos el postre entre conversaciones superficiales. Lucía elogió la casa 3 veces más. Andrés habló de sus planes de ayudarme con el mantenimiento de la hacienda. «Tal vez podríamos contratar a alguien para que pinte las paredes exteriores, mamá. Se ven un poco descuidadas. Tienen ese color porque es pintura de cal. Así es como se hacía antes. Pero podríamos modernizar, darle un aspecto más contemporáneo, moderno, vintage, todas palabras que significaban lo mismo. Tu vida es obsoleta». A las 10 se fueron. «Gracias por la cena, mamá. Estuvo deliciosa. Cuando quieran, esta es su casa». Lucía me abrazó. Un abrazo frío, calculado. «Gracias por darnos otra oportunidad, Verónica. Significa mucho». Los vi alejarse por el camino de tierra. Las luces traseras de la camioneta desaparecieron entre los árboles. Cerré la puerta. Caminé directo al estudio. Sobre el escritorio, los documentos que mi esposo dejó organizados ahora estaban movidos, ligeramente, casi imperceptible, pero yo conocía cada centímetro de ese espacio. Alguien los había revisado. Abrí el cajón principal. Las escrituras de la propiedad estaban ahí. El testamento, los títulos de los terrenos, todo en orden. Pero algo faltaba. El sobre amarillo. El sobre donde mi esposo guardaba una carta importante. Una carta que él me hizo prometer que solo abriría si algún día alguien intentaba quitarme la hacienda. Busqué en todos los cajones, en los estantes, detrás de los libros. No estaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Toqué las llaves que colgaban de mi cuello y por primera vez entendí que no estaba siendo paranoica. Estaba siendo observada. Estaba siendo estudiada. Estaba siendo medida para ver cuánto tiempo más iba a ser un obstáculo en los planes de alguien más. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el estudio, con las luces apagadas, mirando por la ventana, y me pregunté cuánto tiempo tenía antes de que intentaran quitarme todo. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. A la mañana siguiente, decidí buscar el sobre amarillo por toda la casa. Revisé cada armario, cada caja guardada en el desván, cada rincón donde mi esposo podría haberlo escondido. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando sonó el timbre. Era don Fermín, nuestro abogado de familia, un hombre de 70 años, con bigote blanco y traje impecable que siempre olía a tabaco de pipa y Old Spice. «Doña Verónica, buenos días. ¿Puedo pasar?» «Don Fermín, qué sorpresa». «Claro, adelante». Entramos a la sala. Le serví café. Se sentó con esa seriedad que traen los abogados cuando las noticias no son buenas.
Verónica, vengo porque ayer recibí una llamada muy extraña. ¿Extraña? De su nuera, Lucía. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Lucía lo llamó a usted? Sí. Me dijo que usted le había pedido que me contactara, que quería revisar el testamento de su esposo, que había dudas sobre la distribución de la propiedad. Yo nunca le pedí eso. Don Fermín asintió lentamente. Lo imaginé. Por eso vine. Verónica, esa muchacha me hizo preguntas muy específicas. Quería saber si el 50% de Andrés era transferible, si él podía vender su parte sin su consentimiento, si existía alguna cláusula que le diera a usted poder absoluto sobre la hacienda. ¿Y qué le dijo? Le dije que esa información es confidencial, que solo puedo discutirla con usted o con su hijo, en su presencia. Se molestó bastante. Tomó un sorbo de café. Verónica, ¿está pasando algo que yo deba saber? Le conté todo. La boda, el grito, la cena, las fotos en el estudio, el sobre desaparecido. Don Fermín escuchó en silencio, con el ceño fruncido. ¿Ese sobre que menciona era el que contenía la carta de su esposo? Sí. ¿Usted sabe qué decía? Sé que su esposo me pidió que redactara un documento hace años, poco antes de morir, pero él nunca me dijo qué contenía. Solo me pidió que certificara su firma y que lo guardara en un sobre amarillo sellado. ¿Tiene copia? No. Su esposo fue muy claro. Solo un original. En sus manos. Me dijo que era una protección, un seguro. ¿Contra qué? Don Fermín me miró con esos ojos cansados que han visto demasiadas tragedias familiares. Contra esto, supongo. Contra el día en que alguien intentara quitarle lo que es suyo. Se fue media hora después, no sin antes advertirme. Verónica, tenga cuidado. He visto casos como este. Cuando hay dinero y propiedades de por medio, las personas cambian, incluso la familia. Andrés no es así. Andrés, tal vez no. Pero Lucía, no respondí, porque no tenía respuesta. Esa tarde recibí un mensaje de texto de Andrés. Mamá, Lucía quiere invitarte a comer mañana. Solo ustedes dos, para conocerse mejor. ¿Qué dices? Algo en mi estómago me dijo que no fuera, pero algo más fuerte me dijo que necesitaba saber qué estaba pasando. Claro. ¿A qué hora? A las 2, en el restaurante La Hacienda. Irónico, ¿no? Ahí estaré. Al día siguiente me arreglé con cuidado. Pantalones negros, blusa blanca, un saco sencillo. Las llaves bajo la blusa, como siempre. Llegué al restaurante 5 minutos antes. Lucía ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana, con su teléfono en la mano y una copa de vino blanco frente a ella. Se veía relajada, confiada, como un jugador de ajedrez que ya sabe cómo va a terminar la partida. Verónica, qué puntual. Siéntate, por favor. Me senté. Pedí agua mineral. Gracias por venir, dijo Lucía dejando el teléfono. Sé que las cosas entre nosotras empezaron mal. Y quiero arreglar eso. Yo también. Bien, porque mira, Verónica, yo no soy tu enemiga. Sé que piensas que vine a quitarte a tu hijo, pero no es así. Vine a amarlo. Y eso incluye respetar su familia. Sonaba sincera, casi creíble. Me alegra escuchar eso. Y por eso quiero ser honesta contigo. Se inclinó hacia adelante. Andrés está estresado, muy estresado. Siente que está atrapado entre tú y yo. Y eso no es justo para él. Yo nunca le he pedido que escoja. Lo sé. Pero él siente que debe hacerlo, especialmente con el tema de la hacienda. Ahí estaba, el verdadero motivo de la comida. ¿El tema de la hacienda? Verónica, los dos sabemos que esa propiedad es enorme, hermosa, llena de potencial, pero también es una carga. Mantenerla cuesta dinero, tiempo, energía. Andrés me dice que tú haces todo sola, que no aceptas ayuda, que te aferras a algo que tal vez ya es demasiado grande para ti. Respiré hondo. Conté hasta 5. La hacienda es mi hogar, no una carga. Claro que es tu hogar. Nadie dice lo contrario. Pero piénsalo. Tú sola en esa casa enorme, sin Andrés, sin nadie. ¿No sería más fácil vender? ¿O rentar? ¿O hacer algo productivo con ella? ¿Algo productivo como qué? Como un hotel boutique o un salón de eventos. Tengo contactos en la industria. Podríamos hacer algo increíble, moderno, rentable. Tú recibirías ganancias sin tener que preocuparte por el mantenimiento. ¿Y quién lo administraría? Lucía sonrió. Bueno,
Yo tengo experiencia en administración. Podríamos hacer una sociedad. Tú pones la propiedad, nosotros ponemos el trabajo. Ganancias compartidas. ¿Y las llaves? ¿Perdón? Las llaves. ¿Quién las tendría? Su sonrisa vaciló por un segundo. Bueno, obviamente necesitaríamos acceso completo para hacer las remodelaciones, para mostrarle el lugar a clientes potenciales. Entonces ustedes vivirían ahí. No necesariamente viviríamos ahí, pero sí necesitaríamos uso completo de la propiedad. Es la única forma de que funcione el negocio. Tomé un sorbo de agua, despacio, sintiendo cómo cada pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. ¿Y dónde viviría yo? Donde tú quieras. Podrías comprarte un departamento en la ciudad, algo más cómodo, sin escaleras, sin tanto trabajo. A tu edad, Verónica, deberías estar disfrutando la vida, no matándote en una casa del siglo XIX. A tu edad. Esas 3 palabras que dicen, ya estás vieja, ya no sirves, ya es hora de que te quites del camino. ¿Esto fue idea tuya o de Andrés? Fue idea de los dos. Andrés está preocupado por ti. Le da miedo que te pase algo ahí sola, que te caigas por las escaleras, que te enfermes y nadie esté cerca para ayudarte. Es por tu bien, Verónica. Qué considerados. Lucía no detectó el sarcasmo en mi voz, o no le importó. Entonces, ¿qué dices? ¿Podemos al menos considerar la idea? ¿Hablar con un arquitecto? ¿Ver números? No. Su sonrisa se congeló. ¿No? No, Lucía. La hacienda no está en venta. No está disponible para negocios. No está abierta a sociedades. Es mi hogar. Y va a seguir siendo mi hogar hasta el día que yo decida lo contrario. Pero Andrés también es dueño. Andrés es dueño del 50% de la propiedad. Pero yo tengo el control completo de su uso y administración. Así lo dejó estipulado mi esposo en el testamento. Eso es injusto. No, es protección. Lucía dejó la copa con más fuerza de la necesaria. Verónica, no quiero sonar grosera, pero estás siendo egoísta. Esa propiedad podría cambiar la vida de tu hijo, de tu familia, y tú te aferras a ella como si fuera más importante que nosotros. No es más importante, es diferente. La hacienda es un legado. Ustedes son temporales. Se puso pálida. ¿Temporales? Los matrimonios pueden terminar, Lucía. Los negocios pueden quebrar. Las promesas pueden romperse. Pero la tierra permanece. Me levanté. Dejé dinero en la mesa para pagar mi agua. Gracias por la invitación. Pero creo que ya no tenemos nada más de qué hablar. Verónica, espera. Dale saludos a mi hijo. Dile que cuando quiera verme, sabe dónde encontrarme. Salí del restaurante con el corazón latiéndome fuerte pero las piernas firmes. Subí a mi coche. Me quedé sentada un momento, respirando. Saqué las llaves de debajo de mi blusa. Las sostuve en mi mano. Frías, pesadas, reales. Y en ese momento supe que la guerra ya había comenzado. Solo que esta vez yo no iba a rendirme. ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir que eres un obstáculo en su camino? ¿Cómo lo enfrentaste? Esa noche, mientras preparaba té de manzanilla en la cocina, escuché el sonido de una camioneta subiendo por el camino. Eran las 11 de la noche. Mi corazón se aceleró. Pensé en Andrés, en que tal vez había venido a hablar conmigo, a disculparse, a decirme que Lucía estaba equivocada. Pero cuando abrí la puerta, vi que era la camioneta de don Fermín. Bajó rápido, con un sobre Manila en la mano y una expresión que no le había visto antes. Verónica, perdone la hora, pero necesita ver esto. ¿Qué pasa, don Fermín? Entramos a la sala. Él no se sentó. Puso el sobre en la mesa con cuidado, como si contuviera algo peligroso. Después de nuestra conversación de ayer, me quedé pensando en ese documento que su esposo me pidió certificar. Me fui al archivo de mi oficina. Busqué en todos los expedientes antiguos y encontré esto. Abrió el sobre. Sacó una hoja amarillenta con la letra de mi esposo. Es una copia, la única que hice sin que él lo supiera. Lo hice porque su esposo estaba muy enfermo cuando vino a verme, y algo en su tono me hizo pensar que ese documento era importante, que tal vez usted lo necesitaría algún día. Tomé la hoja con manos temblorosas. Era una carta, escrita a mano, con fecha de 3 semanas antes de que mi esposo muriera. Empecé a leer. Verónica, mi amor, si estás leyendo esto, es porque alguien está intentando quitarte la hacienda.
Y si lo intentan, significa que yo tenía razón. Hace 2 meses, cuando fui al hospital para mis últimos estudios, conocí a un hombre en la sala de espera, un hombre mayor, enfermo como yo. Empezamos a platicar. Me contó su historia. Dijo que tenía un hijo único, que lo crió solo después de que su esposa murió, que le dio todo: educación, valores, la herencia familiar completa. Pero cuando su hijo se casó, todo cambió. La nuera empezó a manipularlo, poco a poco. Primero con palabras amables, después con ideas de modernización. Finalmente, lo convenció de firmar un poder notarial. Le dijo que era para ayudarlo con los trámites de su enfermedad. El hombre firmó, y 2 semanas después, su hijo y su nuera vendieron su casa. Lo metieron en un asilo. Se quedaron con todo. Cuando me contó esto, ese hombre lloraba. Me dijo: no fue mi hijo quien me traicionó. Fue mi hijo manipulado. Pero el resultado es el mismo. Morí solo, sin mi casa, sin mi dignidad. Verónica, esa historia me persiguió hasta mi última noche. Y entendí que necesitaba protegerte. No de Andrés, sino de quien pudiera cambiar a Andrés. Por eso redacté esta carta. Por eso dejé las cláusulas del testamento como las dejé. No porque no confíe en nuestro hijo, sino porque confío en ti. Confío en que sabrás reconocer cuándo las intenciones son puras y cuándo son veneno disfrazado de modernidad. Si alguien te presiona para que entregues las llaves, si alguien te hace sentir vieja o incapaz, si alguien intenta convencerte de que la hacienda es una carga, resiste, porque esa tierra no es solo propiedad, es la columna vertebral de nuestra familia. Es el lugar donde nuestros ancestros sangraron y soñaron. Es el único lugar en el mundo donde nuestra historia tiene raíces. Y tú, mi amor, eres la guardiana de esa historia. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te convenza de que eres un obstáculo. Eres la puerta, y tú decides quién puede entrar. Te amo, siempre te he amado, y desde donde esté, seguiré cuidándote. Protege las llaves, protege la tierra, protégete a ti misma. Tuyo por siempre, Roberto. Cuando terminé de leer, las lágrimas caían sobre el papel. Don Fermín me puso una mano en el hombro. Su esposo era un hombre sabio, Verónica. Él ya lo sabía. Él ya sabía que esto iba a pasar. No sabía exactamente qué, pero sabía que era posible. Por eso la protegió. Me sequé las lágrimas. Don Fermín, ¿qué puedo hacer? Legalmente, usted está protegida. El testamento es claro. Andrés no puede vender, rentar o modificar la propiedad sin su consentimiento explícito y notariado. Pero, hizo una pausa, la ley protege propiedades, Verónica. No protege corazones. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que ellos pueden presionarla, manipularla, hacerla sentir culpable. Pueden incluso intentar declarar que usted no está en sus facultades mentales para tomar decisiones. He visto casos así. Sentí un escalofrío. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Si consiguen un doctor que certifique que usted sufre de demencia, deterioro cognitivo o cualquier condición que la haga incompetente, podrían pedir la tutela legal. Pero yo estoy perfectamente bien. Usted lo sabe. Yo lo sé. Pero en manos de los abogados correctos, con los médicos correctos. No terminó la frase. No hacía falta. ¿Qué debo hacer? Primero, guarde esta carta en un lugar seguro. En un banco, con alguien de confianza, no en la casa. Segundo, vaya con su médico. Pida un examen completo, físico y mental, que certifique por escrito que usted está en plenas facultades. Tercero, me miró con tristeza. Prepárese para lo peor. ¿Lo peor? Para que Andrés tome el lado de su esposa. Completamente. Él nunca... Verónica, he sido abogado de familias por 40 años, y le puedo decir algo que aprendí. Cuando un hombre tiene que elegir entre su madre y su cama, casi siempre escoge la cama. Las palabras me dolieron como un golpe físico, pero sabía que tenía razón. Don Fermín se fue a medianoche. Me quedé sola en la sala, con la carta de mi esposo en las manos. La leí 3 veces más. Cada vez, su voz se hacía más clara en mi mente. Eres la guardiana de esa historia. No dejes que nadie te convenza de que eres un obstáculo. Eres la puerta. Me levanté. Caminé al estudio. Abrí la caja fuerte que estaba escondida detrás del cuadro de mi padre.
Guardé la carta ahí junto con las escrituras originales de la propiedad. Cerré la puerta con llave. Toqué las llaves que colgaban de mi cuello. Y tomé una decisión. Si querían pelea, iban a tener pelea. Pero no con gritos, no con dramas, no con escenas, con silencio, con paciencia, con la misma fuerza tranquila que mi esposo me enseñó cuando cuidábamos esta tierra juntos. A las 7 de la mañana siguiente llamé a mi médico. Pedí una cita urgente para todos los exámenes posibles. A las 8 llamé al banco. Hice una cita para abrir una caja de seguridad. A las 9 sonó mi teléfono. Era Andrés. «Mamá, buenos días, hijo. Lucía me contó lo que pasó ayer, que fuiste grosera con ella, que la insultaste. Yo no insulté a nadie. Solo dejé claro que la hacienda no está en venta. Nadie dijo que estuviera en venta. Solo queríamos proponerte una idea, un negocio familiar. Andrés, ¿de verdad crees que yo necesito un negocio a mi edad? ¿De verdad crees que quiero convertir el hogar donde criaste en un hotel? No eres solo tú la que decide, mamá. Yo también soy dueño de la propiedad, no del legado. Eso no tiene sentido. Para ti tal vez no, pero para mí, sí. Silencio. Respiraciones agitadas. Lucía dice que estás siendo egoísta, que te aferras al pasado, que necesitas ayuda. ¿Ayuda? Sí, mamá. Ayuda profesional. Tal vez deberías hablar con alguien, un terapeuta o un doctor, para que te ayude a soltar. Ahí estaba. Lo que don Fermín me advirtió. Ayuda profesional. Doctor. Incompetencia mental. Andrés, ¿de verdad crees que estoy loca? No, mamá, pero creo que estás sola, que te has quedado atrapada en esa casa con fantasmas y recuerdos. Y eso no es sano. Yo estoy perfectamente sana. Entonces demuéstralo. Ven a vivir con nosotros un tiempo. Deja la hacienda. Sal de ahí. ¿Y las llaves? Deja las llaves con nosotros, por seguridad, para que nadie entre mientras no estés. Cerré los ojos. Respiré hondo. Conté hasta 10. No, Andrés. No. No voy a dejar mi casa. No voy a dejar las llaves. Y no voy a seguir discutiendo esto contigo. Entonces no sé qué más hacer, mamá. De verdad. Ya no sé cómo ayudarte. No necesito tu ayuda, hijo. Necesito tu respeto. No puedo respetar una decisión que te está haciendo daño. La única decisión que me está haciendo daño es la tuya, la de escoger a una mujer que apenas conoces sobre la madre que te crió. Ya empezaste. Siempre es lo mismo contigo. O estoy contigo o estoy contra ti. No, Andrés. O estás conmigo o estás con alguien que quiere quitarme todo lo que tengo. Colgó. El silencio después de la llamada fue peor que los gritos. Me quedé sentada en la cocina